19, 11 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia y Horacio Houston nos ha preparado un informe sobre la libertad religiosa. Comentanos, Horacio, de qué se trata. Lo que ha sucedido es que días atrás, navegando en los mares de internet, encontré una imagen muy particular y muy choqueante de una mujer en China que se encontraba gritando desesperada mientras era llevada por la policía. Rápidamente yo pensé que esta imagen se trataría del fenómeno actual que se viene viviendo en torno a lo que es la pandemia y dije seguramente será alguna detractora del régimen, pero me llevé una sorpresa, no era así. Lo primero que se vino a la... Entonces dije, bueno, si lo primero que se viene a la mente es un error, seguramente que esta imagen se debe tratar por, todos saben, el conflicto actual que hay con Taiwán o incluso algún activista por la liberación del Tíbet. Tampoco era esto. Era simplemente, y acá fue cuando empecé a investigar, una mujer que quería defender la tolerancia hacia los uigures. Y esto dije, qué raro, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Esto me llevó a encontrarme, mientras iba investigando, con un informe del Centro de Investigación Pew Research, que yo lo recomiendo porque suelen tener trabajos muy bien realizados allí, que actualmente poseen sede en Washington, que expone lo siguiente. 41 países prohibieron al menos un grupo religioso. Estamos hablando que al menos un grupo religioso, pueden ser más incluso, han sido proscriptos dentro de lo que es una quinta parte del mundo. Alrededor justamente de este 20% de los gobiernos que hay alrededor del planeta han limitado en algún punto la libertad de creencia espiritual, de convicción, de fe de sus habitantes. Y este estudio sale justamente dentro de lo que es Pew Research el 15 de noviembre. Durante el 2019 es donde se tomó el punto de inflexión, porque luego, todos saben que con el advenimiento de la pandemia, muchos de estos estudios ya estuvieron relegados hacia lo que era la emergencia sanitaria del momento. ¿Qué se puede destacar de la presente investigación? La región de Asia-Pacífico tuvo el mayor número de países con prohibiciones, estamos hablando de 17 naciones. La cabeza la lleva claramente que el Partido Comunista Chino, que ha sido sin duda el más notorio en cuanto a la violación de los derechos humanos, al declarar a las personas con altos valores morales como miembros de organizaciones de cultos. Recuerden que los verdaderos católicos, no aquellos que han terminado en la farsa del acuerdo que se ha dado entre Beijing y Roma, sino los católicos que están siendo perseguidos, más las facciones pacíficas de los musulmanes como los uigures, son las más acribilladas, incluso relegadas a campos de concentración dentro de lo que es el régimen del Partido Comunista Chino. El delito que se les adjudica curiosamente es simplemente comportarse con la verdad, la compasión y la tolerancia en su vida cotidiana, poniendo a Dios por sobre el Estado. Lo que aparentemente termina contradiciendo el materialismo histórico de este régimen netamente comunista, aunque exteriormente ha tomado ciertas reglas de mercado para avanzar en su lógica y en su expansión. Dice pues el comunicado de la investigadora asociada Samira Majumdar. Entre ellos se encuentra el movimiento Falun Gong y varios grupos cristianos que se enfrentaron a las detenciones y desapariciones y en algunos casos a la tortura y la muerte, según lo que ha informado el Departamento de Estados Unidos. En 2019, varios informes detallaron la extracción forzada de órganos de prisioneros religiosos, principalmente practicantes del Falun Gong, que durante años se llevó a cabo para el sistema de trasplante de órganos dentro del país. Así pues, también tenemos que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, respaldó recientemente esta opinión, incluso con una controversia interna porque se sabe que China tiene un fuerte poder dentro del Consejo de Seguridad, pero aún así la ONU tuvo que respaldar la evidencia presentada, condenando la supuesta extracción que había realizado el Partido Comunista Chino y que esta es una situación extremadamente alarmante. Pero recuerden siempre que la ONU no es el Consejo de Seguridad, es una pantomima, no tiene poder vinculante sobre las naciones, no tiene poder de policía ni de coacción sobre ninguna nación que esté vulnerando
alguna prerrogativa natural. La organización intergubernamental citó información creíble, esto lo pongo muy entre comillas, que muestra claramente que las personas pacíficas del Falun Gong, uigures, tibetanos, musulmanes y cristianos, son sometidos a fuerza a lo que son análisis de sangre, ultrasonidos, radiografías y otras formas de examen médico sin su consentimiento. Y esto es el principal indicador de lo que ha sido la extracción compulsiva de órganos en estas personas. Todo ello a pesar de que no se exige a los presos de conciencia que se sometan a pruebas médicas. Entonces uno se pregunta, si no están sometidos a pruebas médicas, ¿por qué se les realizan estos estudios en contra de su voluntad? Y bueno, posiblemente, y según se especula en las investigaciones, es justamente para lo que he mencionado previamente y que no puedo seguir repitiendo dada la censura de los algoritmos de esta plataforma. Acá vuelvo a citar una declaración anterior de la ONU y dice: la extracción forzosa de órganos en China parece estar dirigida a minorías étnicas, lingüísticas o religiosas específicas que se encuentran detenidas a menudo sin explicar los motivos de su detención o que reciben órdenes de arrestos en diferentes lugares. Estamos profundamente preocupados por los informes sobre el trato discriminatorio de los presos o detenidos en función de su etnia, religión o creencia. Y esto digo porque ya bien sino que un organismo progresista por definición no puede ocultar semejante acto de barbarie. Y curiosamente, grandes burocracias supraestatales y grandes metas capitales, todo el aparato hegemónico progresista internacional, nada dicen, por ejemplo, de esto. De hecho, sucedió la COP26 y nadie se anima a criticar a China, que es el país más contaminante del mundo. Será quizás porque es el principal abastecedor de dicho financiamiento e infraestructura para los fines de la Agenda 2030. La ONU también criticó al Partido Comunista Chino por registrar resultados de las pruebas en base a datos de fuentes vivas para la asignación de órganos. Los proveedores de servicios sanitarios estatales utilizan supuestamente información para encontrar posibles compradores que puedan pagar hasta $1 millón por un órgano. Algo que me recuerda incluso a la película Repo Man, pero bueno. Ficción, gente, esto es ficción. En la región de Oriente Medio y el norte de África hay 11 países que prohíben los grupos relacionados con la religión, mientras que en Europa hay 3 y en América 2. Según el Centro de Investigación Pew, los Testigos de Jehová y los Bahís fueron los grupos más frecuentemente prohibidos en dichas regiones. Majumdar reveló también que estos resultados se basan en el último informe del Centro sobre la Restricción de la Religión, que examina que los gobiernos y sociedades impiden el normal desarrollo de ciertos grupos religiosos. Sugirió que el número real de países que prohíben los grupos religiosos podrían ser mayor que el reportado. Rápidamente lo pienso que este informe quizás debería haber indagado un poco más en lo que es la situación de los cristianos en general y los católicos en particular, en lo que es la costa oriental de África, el África subsahariana, lo que es parte del norte de África y ni hablar de lo que es actualmente Medio Oriente. Hoy, ser cristiano en Medio Oriente, con el auge particular de los talibanes, es prácticamente una condena a muerte, casi sin excepción. Fenómeno que ya se venía dando desde hace tiempo y que ha sido muy silenciado por los medios internacionales, ya que estamos. Entonces, ya para terminar, digo simplemente, citando a esta eminencia dentro de lo que es el grupo de investigación, que dice: en algunos casos los gobiernos pueden restringir o dirigirse a los grupos específicos dentro de sus fronteras, pero no prohibirlo formalmente. Estos grupos no se cuentan como prohibidos. Los documentos fuentes también pueden no cubrir todas las prohibiciones relacionadas con la religión en el mundo o capturar todos los países de lo que un grupo está prohibido. ¿Por qué quise cerrar con esto? Porque a veces pensamos en la tortura fragante, inadmisible que están padeciendo los cristianos y también las facciones más pacíficas de otros credos en África, en Medio Oriente, en Asia. Y dije justamente esto: ese es el extremo, pero ese es el extremo cuando este materialismo ya se alcanzó, ya se consolidó. Pero ¿cómo empieza el proceso? Veamos entonces qué está sucediendo particularmente en Canadá, en Bélgica, en Suecia, porque a veces nos quedamos con esa visión nefasta de Oriente y no vemos lo que sucede en Occidente, donde también son perseguidos los grupos religiosos. Y quizás
no se nos extraen los órganos ni quedamos en campo de concentración. Pero vaya alguien a querer defender en un espacio público la fe cristiana. Vaya alguien a querer un diputado a defender el nombre de Dios en el Congreso. ¿Qué sucedería? Vaya a ver simplemente a alguien que está dentro del ambiente, entre comillas, de la derecha, cuando como Pablo Muñoz Iturrieta o Mamela Fiallo se animan a defender la fe cristiana, cómo se los ataca. Y cómo otros, que la lógica laicista y cientificista definen las mismas causas, como puede ser la causa pro vida sin mencionar a Dios, nada se les dice. Tienen un pase libre. Esa tibieza de, bueno, pienso igual que vos, pero no tocamos el tema de la religión. Y gobiernos democráticos, digamos que son esos, Y que de hecho, esos gobiernos democráticos son resultado de un proceso laicista que sí torturó y que sí encarceló y que sí quemó a cristianos, como fue la Revolución Francesa. Sí. O podemos ver lo que fue la Segunda República de España, o lo que fue la resistencia cristera en México. Entonces hay que tener conciencia plena, porque todo esto tiene un porqué, y es que siempre va a haber una lucha entre el bien y el mal, nada más. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.